¿Cómo va? Bueno, estoy pasando unos segundos por acá porque hoy quería traerles un tema que salió ayer en una de las sesiones donde hablamos sobre el tema del propósito, la vocación, la misión y esas cosillas. Hoy quiero hacer hincapié en el tema del propósito y traer algunas distinciones, ¿sí? El propósito, la palabra propósito significa poner algo delante. Pro es de adelante, positum es traer a la vista, ¿sí? Propósito significa poner delante algo. Cuando yo pongo delante algo, eso se transforma en una meta, ¿sí? Yo pongo eso adelante y yo empiezo a caminar hacia esa meta, hacia ese propósito, ¿sí? Ese caminar hacia ese propósito va a estar dado por el sentido que yo les voy dando a la vida, a ese andar, ¿sí? El sentido significa que estoy sintiendo, es una experiencia, es algo que estoy atravesando. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del sentido de la vida, es el para qué estoy caminando la vida, ¿no? El qué voy sintiendo, qué voy experimentando en la vida para lograr ese propósito. A veces tenemos la sensación de que no tenemos ningún propósito y que estamos perdidos. Y en realidad no es tan así el asunto. Resulta que pueden existir diferentes propósitos. Hay como diferentes, si lo quiero como segmentar, podría decir que hay diferentes niveles de propósito. ¿Sí? Yo puedo tener un propósito de supervivencia, es decir, bueno, tengo que conseguir un trabajo, sea cual sea, para pagar las cuentas, para hacer las cosas. Entonces, ahí mi propósito, mi meta está en sobrevivir, en poder pagarme las cosas básicas para poder andar en la vida, ¿sí? Ese es un propósito. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero entrar en un propósito más elevado, ¿sí? Donde no es que solamente voy a trabajar por dinero, ¿sí? Que voy a ir a generar plata, nada más, ¿sí? Porque ese generar plata, una vez que yo tenga mis necesidades básicas cubiertas, mis necesidades básicas de supervivencia cubiertas, lo que va a empezar a pasar es que yo me voy a empezar a preguntar ¿y esto es todo? No hay nada más. O sea, la vida es de lunes a viernes de 9 a 18, con suerte, si tenés suerte, porque a veces es sábado o domingo se trabaja igual, y yendo a una oficina o haciendo determinada tarea y bueno, va a llegar un momento donde cuando ya tengas tus necesidades básicas cubiertas, tus necesidades materiales básicas cubiertas, te vas a empezar a preguntar si hay algo más. Maslow, que lo habrán escuchado nombrar, él arma la pirámide, la famosa pirámide de Maslow. ¿Sí? Yo tengo ahí un tema con cómo se usa esta pirámide, pero bueno, porque se usa mucho para marketing y qué sé yo. Pero Maslow era un psicólogo que en lugar de estudiar a la gente enferma, es decir, a la gente que la pasaba mal, como lo hizo Freud, ¿sí? Él dijo, ok, ya tenemos toda la teoría de Freud, entendemos los traumas, los dolores, etcétera, etcétera, pero ¿qué tiene de diferente la gente que sí tiende hacia la autorrealización? ¿Qué tiene de diferente la gente que le encuentra un sentido más elevado a la vida, ¿no? Entonces, él arma esta pirámide donde él va a decir lo siguiente: para que una persona tienda hacia la autorrealización, tiene que tener sus necesidades básicas cubiertas, ¿sí? Dentro de las necesidades básicas, Maslow va a incluir el amor. El amor para Maslow es una necesidad básica. ¿Por qué? Porque si yo estoy andando por la vida con ese agujero, con esa sensación de falta de amor, de no ser suficiente, de un montón de cosas más, yo no puedo poner mi mente y mi conocimiento
al servicio de algo más grande. ¿Por qué? Porque todo lo que voy a estar haciendo, lo voy a estar haciendo tratando de cubrir esa falta de amor. Todo lo que voy a ir haciendo, lo voy a ir haciendo para tratar de cubrir esa falta de amor. Quédense ahí un minuto. O ténganlo ahí a mano, porque lo voy a traer de vuelta en un rato. Entonces, ¿por qué? Porque si yo no tengo todo eso cubierto, no puedo ponerme a pensar cosas más elevadas, ¿sí? Es lo mismo que si yo no tengo techo, no tengo comida, no puedo pensar en otras cosas, ¿sí? Yo recién voy a poder pensar en otras cosas cuando yo tenga mis necesidades básicas cubiertas. A veces el propósito, inicialmente el propósito, termina siendo de supervivencia, ¿sí? Para yo cubrir esas necesidades. Es decir, salgo a buscar un trabajo, no importa de qué, lo que necesito es cubrir esto, ¿no? Y después empieza la pregunta existencial, que ahí sí tenemos la falta de amor, que todos tenemos la falta de amor, ¿sí? Porque todos tenemos las 5 heridas de la infancia, ¿sí? Lo que pasa que algunos más trabajadas, otros menos trabajadas, algunos más fuertes, otros menos fuertes, pero todos tenemos las 5 heridas de la infancia, que en esas heridas lo que sucede es que se genera esta sensación de insuficiencia, de que no soy suficiente, de que no soy bueno, de que no me quieren, X, ¿sí? Dependiendo de la herida, va a tocar alguna parte de mi comportamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando yo cubro mis necesidades básicas materiales, me empiezo a preguntar si no hay algo más por lo que vivir, sin darle otro sentido a la vida, ¿sí? Y voy a empezar a buscar, de manera inconsciente, el sentido de la vida. Voy a empezar a buscarlo en base a mis heridas. Es decir, voy a tratar de ir cubriendo mis heridas creyendo que le voy buscando el sentido a la vida. Ojo que la palabra sentido, el sentido de la vida, la palabra sentido tiene que ver con sentir, con tener una experiencia, ¿sí? Con atravesar la experiencia. Entonces el sentido de la vida, lo que nos está hablando es de la experiencia de la vida, como del para qué vivir, básicamente. ¿Sí? ¿Para qué voy a vivir? ¿Para qué estoy viviendo? ¿Cuál es la meta? Que nacemos, crecemos, nos morimos y ya está. Y trabajamos 78.000 horas a la semana. Y después yo quiero tener un espacio de ocio y no puedo porque no lo disfruto. Entonces, no sé qué hicieron mis gatos, pero entonces, a ver, entramos en una búsqueda, ¿sí? Donde lo que estamos haciendo sin querer es tratar de llenar esa falta de amor o esa sensación de insuficiencia que tenemos, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de lo que se llama reparación. Tratamos de reparar, de arreglar esas heridas que tenemos, ¿sí? Que además, porque miren que se va poniendo cada vez más complicado, se va poniendo cada vez más complicado el asunto, pero cada vez más maravilloso, porque siguiendo el hilo de Ariadna, es cómo podemos llegar a conectar con nuestro propósito y conectar con el sentido de la vida desde otro lugar, ¿sí? Cuando yo hago la búsqueda de mi propósito de manera inconsciente, porque esto pasa todo el tiempo de manera inconsciente, a través de sanar esas heridas, ¿sí? O de reparar eso que se rompió, tampoco me voy a sentir completo, no voy a estar en la autorrealización. Recuerden que para ir a la autorrealización yo tengo que tener la necesidad básica del amor cubierta. Pero mientras yo tenga mis heridas a flor de piel, no tengo la necesidad del amor cubierto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo empiezo a tratar de reparar esas heridas. Reparar no significa sanar. Reparar no significa trascender. Reparar es querer arreglar y además desde el mismo nivel de conciencia en el que me encuentro en este momento. Cuando yo necesito elevarme al nivel de conciencia del amor para poder realmente trascender esa herida, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué se va complicando cada vez más?
¿Y por qué es esto de ir siguiendo el hilo de Ariadna? ¿Y por qué también el viaje de encontrarse con la misión y el propósito es el viaje del héroe? ¿Sí? Es un viaje, es un proceso que además es espectacular, ¿sí? O sea, es doloroso, pero es maravilloso. Y se va complicando más porque nosotros grabamos información, nuestro cerebro, graba información desde que estamos en la panza. Nuestro cuerpo graba información desde que estamos en la panza de mamá. Y todo lo que suceda en ese periodo, en la gestación y en los primeros años de vida, nos va a marcar por el resto de la vida. ¿Sí? Eso es lo que se llama, ese periodo es el que se llama proyecto sentido. ¿Por qué? Porque somos el proyecto que sintieron nuestros padres y que le da el sentido a nuestra vida. ¿Sí? Todo lo que sucede en ese periodo, que después nosotros no lo vamos a recordar, o algunos sí, quizás, depende desde cuándo tengamos memoria, ¿sí? Pero todo lo que sucede ahí nos marca definitivamente para el resto de nuestra vida porque somos el proyecto de nuestros padres, ¿sí? Voy a traer un ejemplo, que ya lo he contado, pero lo voy a traer igual. Por ejemplo, hubo un momento, yo soy una persona que estudié muchas cosas, no me recibí de muchas, me recibí de pocas, pero en esta búsqueda de encontrar qué es lo que me gustaba, qué es lo que me llenaba, qué es lo que me daba placer, qué era lo que me gustaba hacer sin que me fuera pesado y denso, ¿sí? En esta búsqueda yo estudié muchas cosas y en un momento dije, creyendo que había encontrado el propósito, en un momento dije, ay, yo quiero ser azafata. Qué lindo, me encanta. Me hice el curso, me encantó igual, buenísimo el curso, se los recomiendo, por más que no quieran ser test de tripulante de cabina de pasajeros, yo siempre recomiendo hacer ese curso porque se aprenden cosas para la vida en general. Pero claro, después yo me entero que el sueño de mi papá, el sueño frustrado de mi papá, era entrar a trabajar en Aerolíneas Argentinas. Él era técnico en telecomunicaciones aeronáuticas y su sueño era entrar en aerolíneas. Y él nunca pudo entrar a trabajar en Aerolíneas Argentinas. Y yo, a los 20 y tantos, dije, yo quiero ser una azafata. Creí que era mi idea, y en realidad era una idea de reparación de ese sueño frustrado de mi papá. Y a eso sí le sumamos que mi mamá, mientras estaba embarazada de mí, miraba una novela, ella me decía con Hernando André, donde era piloto, Alcoyana, o sea, bueno, Alcoyana, o sea, sí, obvio, la piba cree a los 20 y tantos que quiere ser azafata, pero en realidad lo que está haciendo es queriendo reparar esos sueños y esas ideas frustradas de mamá y papá, ¿sí? Eso es en un nivel, ¿sí? Después hay otro nivel donde el árbol, ya estamos hablando del clan familiar, ¿sí? El árbol tiene una tendencia de profesiones en la búsqueda de la reparación de las heridas que los ancestros no pudieron mirar, ¿sí? Por ejemplo, hay árboles donde son todos abogados, padre abogado, hijo abogado, abuelo abogado, todos abogados. Bueno, eso me está hablando de que hay una herida gigante en ese árbol, una herida gigante de injusticia. Entonces, lo que todos esos abogados que están repitiendo la carrera, lo que todos esos abogados están tratando de reparar es una herida de injusticia que está en el clan familiar. Ahora, ¿por qué? Porque, a ver, la herida de injusticia es una de las 5 heridas de la infancia, ¿sí? Los árboles, si bien, todos tenemos las 5 heridas, cuando estudiamos el transgeneracional vamos a ver que los árboles tienden a repetir más una herida que otra, o sea, está marcado por una herida más que por otras, ¿sí? En el caso de heridas de injusticia van a salir abogados. En el caso de, por ejemplo, yo voy a traer mi ejemplo de mi árbol, bueno, ya lo hemos hablado en algún video más.
En mi árbol hubo mucha interferencia en la comunicación, donde hubo historias de amor imposible por meterse en la comunicación, ¿sí? Y si vemos todas las profesiones que empiezan a salir, los oficios de mi árbol, todos tienden a intentar conectar de nuevo, a hacer de nuevo una conexión con la comunicación, ¿sí? Y yo, de hecho, trabajé 10 años en un call center atendiendo teléfono, ¿sí? Y ahora me dedico a esto también, que es comunicar, es compartir, ¿sí? Es tratar de bajar el mensaje claro, sin interferencia. Entonces, todo este viaje, que yo lo estoy resumiendo en este mini video, ¿sí? Es un proceso que requiere de entrar en ese viaje del héroe, ¿sí? Requiere de entrar en esto de conocerse a uno mismo. Esto que yo les decía el otro día con respecto a la inteligencia, porque si yo no me siento inteligente, me toca la autoestima, y por lo tanto, si me toca la autoestima, yo voy a creer que no merezco o no tengo derecho de lograr otras cosas, entonces me voy a seguir quedando dentro de la programación. Es la falta de amor de la que nos habla Maslow, ¿sí? Que tenemos que lograr para cubrir esa necesidad básica, ¿sí? El proceso de encontrarse con el propósito, con el sentido de la vida, con la misión, con la meta, requiere que reconectemos con el amor, que nos empecemos a sentir suficientes. ¿Por qué? Porque en un nivel más elevado, ¿sí? El sentido de la vida se vuelve a darle algo al mundo. Esto que les dije en un momento de dejar un poco mejor el mundo de lo que lo encontré. Pero si yo voy a seguir buscando de manera inconsciente el amor, no puedo entregarle al mundo ese talento, ese don que yo solo y solo yo, y esto lo hablo por cada uno, ¿sí? Con mi propio pincel de artista, puedo entregarle al mundo para que todos podamos volver a ser uno y volver a casa, ¿sí? El regreso al hogar es esto de conectar de nuevo con somos uno, somos todos iguales, ¿sí? Ese es el nivel espiritual, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de propósito, es entrar en un viaje donde el viaje del héroe, el arquetipo del héroe, atraviesa noches oscuras, atraviesa crisis, de hecho atraviesa una muerte simbólica, ¿sí? Para poder resurgir, para poder después resurgir, resucitar y volver a casa, porque el viaje del héroe es circular, ¿sí? Y volver a casa a entregar el mensaje de su aprendizaje. Ayer en esta conversación también, en esta sesión hablamos de la importancia del nombre, porque realmente en nuestro nombre está la misión, está lo que venimos a cumplir. Pero que el encuentro con el nombre, el apellido, todo nos está hablando de algo, ¿sí? Y los nombres pueden estar, nosotros lo podemos tomar como en luz o en sombra, ¿sí? Porque el tema del nombre también es si me pusieron el nombre de la abuela tal, de la tía tal, bueno, yo empiezo a heredar programación, entonces toda esa programación hay que limpiarla para poder encontrarme con el nombre, con lo que dice mi nombre sobre mi misión. Y encontrarse en la misión, o sea, con el nombre en la misión, también es un proceso que se va haciendo, porque no es solo, bueno, mi nombre significa tal cosa, entonces no es solo eso. Es ir habitando ese nombre y sintiéndolo. Ahí está el sentido, ¿no? Darle sentido es sintiéndolo, experimentándolo. Entonces, no quería dejar de compartirles esto, porque es un nivel, yo vengo escuchando mucho esto de estoy perdida en la vida, no sé qué hacer, no sé para dónde ir, pero el problema que está habiendo en estos tiempos, ¿sí? Es que nadie se banca los procesos. El fast food, quieren el fast food, la comida rápida, el McDonald's, y nadie se banca el proceso.
Porque en realidad, conectar con el propósito, con la meta, con la misión, es cocción a fuego lento, ¿sí? Y todo esto es lo que trabajamos en el taller de Vivir con propósito, que seguramente pronto, como